Botella número 31 arrojada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Venimos acompañando a Jesús en sus primeros tiempos, cuando convoca para que estén con Él y compartirles la misión a los primeros discípulos. Dos aspectos muy interesantes, ¿no? Ni bien Jesús comienza con su tarea de predicador, de misionero, de llevar este anuncio del reino de Dios a los pueblos y aldeas de su tiempo y de su zona, inmediatamente convoca a otros para que vayan con él. No solamente para que estén con él, para que le conozcan, para que lo acompañen, sino para que participen de la tarea, de la misión, que ellos también sean voz de la palabra, ¿no? Y que ellos también, incluso en algunos textos, los envía de dos en dos, ¿no? Es decir, inicialmente Jesús ya involucra a los primeros en la misión que Él viene a desplegar, ¿no? No es que, bueno, cuando termina el tiempo de Jesús, entonces comienza el tiempo de los discípulos y de la iglesia. No, no, esto es al mismo tiempo, ¿no? Cuando Jesús deja su vida de familia en Nazaret y comienza a ir itinerante por las distintas aldeas y por los distintos poblados de su región, inmediatamente convoca a algunos para que estén con él y acepta que otros lo sigan de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Siempre la experiencia es comunitaria y siempre la misión es compartida. En este texto de Lucas, del comienzo de la misión, bueno, se dan dos circunstancias que yo quiero destacar. Lucas dice que mucha gente, muchedumbres, usa esa expresión, muchedumbres, acuden a orillas del lago de Genesaret para escuchar la palabra de Dios que Jesús anuncia. Sí, lo buscan a Jesús, quieren estar con Él, quieren escucharlo, quieren conocerlo, pero la motivación es que Jesús anuncia la palabra viva de Dios. Esto tiene un eco en aquella otra expresión que tiempo después va a decir uno de los primeros, ¿no? Pedro, cuando Jesús les dice, ¿ustedes se quieren ir? Pedro le contesta, pero ¿y quién tiene palabras más llenas de vida que las tuyas? No solo descubren y se admiran y se sorprenden y se sienten convocados por Jesús, sino que Jesús es aquel que anuncia, aquel que proclama, aquel que realiza, ¿no? Aquel que asume, que abraza la palabra viva de Dios. Este es el primer aspecto, y dice Lucas que como era mucha la muchedumbre de gente y Jesús estaba en la orilla anunciándoles la palabra, vio que había unas barcas que unos pescadores habían atracado allí cerca y estaban limpiando las redes, y entonces se sube a una de las barcas. ¿Para qué? Para estar a la vista de los más posibles y para que sus palabras y sus gestos sean vistos y oídos por los más posibles. Jesús tiene un profundo anhelo de compartir la palabra viva de Dios y sabe que esta gente, su gente, el pueblo, son destinatarios y no mezquina recursos, ingenio, medios para que la palabra llegue a los más posibles. Muy interesante esta actitud de Jesús. No se limita, bueno, que escuchen los que están más cerca y después veremos. No. Busca, le pide a Pedro, porque bueno, se sube a la barca de Pedro y le pide a Pedro que la aleje un poco de la orilla para que esté más al alcance de todos y todos puedan ver sus gestos y escuchar sus palabras. Y en segundo lugar es muy llamativo y muy desafiante para nosotros otro aspecto, ¿no? Después de que Jesús termina de anunciarles largamente la palabra, le pide a Pedro que navegue mar adentro y le propone que él y su gente arrojen las redes, ¿no?
Resulta que Pedro y sus compañeros no habían pescado nada, pero sorprendidos, ¿no?, deslumbrados por la palabra tan convincente y tan poderosa que Jesús les anuncia, por pedido de Jesús, en el nombre de Jesús, arrojan las redes. Y dicen que la pesca es tan abundante que ellos quedan sorprendidos, pero más que nada les queda la impresión de que en Jesús vive Dios. Porque dice que Pedro estaba atemorizado, y también sus compañeros de trabajo, y también Santiago y Juan, los de la otra barca, que se habían arrimado porque la pesca era tan abundante que tuvieron que llenar las dos barcas, y dice Lucas, las llenaron tanto que las barcas parecían que se hundían. Quedaron tan sorprendidos con esto que no les cabe duda que eso no puede ser fruto del ingenio de Jesús como pescador. No, ellos tienen la intuición de que en Jesús vive y obra Dios. Y entonces se atemorizan. Y la primera reacción de Pedro y de los demás: somos pecadores, no podemos estar cerca tuyo, aléjate. Dice que Pedro le dice a Jesús: aléjate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Esta mentalidad judía, ¿no?, que nosotros también la tenemos y que está muy grabada en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Si yo descubro que mi vida no es profundamente coherente, verdaderamente honesta, si yo percibo aquello que dice Pablo, ¿no?, muchas veces veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero, ¿no?, lo que proclama Pedro: soy un pecador. Nosotros tenemos la intuición de que si somos pecadores no podemos acercarnos a Dios, y menos todavía ser instrumentos de Dios. Esto Jesús, de movida, de entrada, lo desinstala, ¿no?, lo niega, lo contradice, porque a Pedro, que se declara pecador y que le dice a Jesús: aléjate, a ese Pedro Jesús le dice: pescarás para mí, te haré pescador de hombres. Jesús transforma a los pecadores con los cuales se encuentra y comparte, los convoca y los transforma en pescadores de hombres, en instrumentos, en misioneros, en trabajadores en su obra. Esto realmente sorprende, ¿no? Nosotros siempre tendemos a separar, ¿no? Los que tienen conciencia de pecado no pueden acercarse, no pueden estar con la presencia viva de Dios, y menos todavía pretender ser sus instrumentos. Y Jesús piensa y obra totalmente distinto. Él convoca al pecador para que sea su pescador. Hermanos, que tengan buena semana.